Yo hoy tengo el honor de presidente romano que tiene nuestro país y que además es muy amiga mía y por lo tanto es un doble honor. Es la doctora Trinidad Nogales Basarrate, que es directora del Museo Nacional de Arte Romano. La doctora Trinidad Nogales se doctoró en la Universidad de Salamanca con una tesis sobre la escultura romana emeritense, más en concreto sobre el retrato romano privado. Es académica correspondiente de la Real Academia de la Historia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, en su faceta que tiene de arqueóloga, y fue también consejera de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura hace unos años. Además, ha sido profesora en la Sorbona, profesora invitada en la Sorbona, y ha viajado por otras universidades europeas y americanas. En concreto, hemos coincidido en algunas ocasiones en Alemania con motivo de nuestras distintas investigaciones. Y además ha sido arqueóloga durante bastantes años y sigue estando en el proyecto de la excavación en Villa Adriana. Su campo de estudios, el campo de estudios son variados, tiene varios campos de estudios, pero quizás el más relevante, sin ninguna duda, es el de la arquitectura y el urbanismo del mundo romano, pero también trabaja mucho sobre temas de la mujer, sus proyectos en excavaciones arqueológicas y en diversas actuaciones, y está muy concentrada en una parte de sus investigaciones, como es lógico, en los estudios sobre Augusta Emérita. No voy a narrar aquí el número elevado de publicaciones que tiene, de libros, capítulos de libros, artículos de investigación y las, yo qué sé, decenas o centenas de conferencias que ha dado prácticamente por la mitad del mundo, ¿no? Eso, si ustedes tienen interés especial, pues nada más que se metan en la página del Museo de Arte Romano o simplemente en Internet para investigar sobre sus actividades y sobre sus publicaciones. Ahora creo que es mucho más interesante, después de esta breve presentación, escucharla en la conferencia que hoy va a impartir, que tiene el título de Mujeres romanas en Augusta Emérita, documentos del Museo Nacional de Arte Romano. Adelante, Trini. Bueno, pues muy buenas tardes. Rosa, muchas gracias por tu presentación. Ya lo has dicho tú, somos muy amigas y eso se nota también. Y muchas gracias a todo el equipo que hoy acoge esta conferencia del Museo Nacional de Arte Romano sobre las mujeres, sobre esos documentos de las mujeres, en este ciclo tan interesante de Mulier et Mysterium, Mujer y Religión en el mundo antiguo. Nos tenemos que situar en el occidente de la península ibérica, en una nueva provincia que se instaura a partir de la pacificación de la península ibérica por Augusto, una provincia que va a ser la Lusitania, un eje vertebrador todavía hoy en esa famosa ruta de la Plata que surca la península de norte a sur, exactamente desde Mérida hasta Astorga, sería el itinerario real de esa vía, de ese íter, ab Emerita Asturicam, y en un territorio que va a jugar a lo largo de todo el siglo I un papel importante en la geopolítica romana, por cuanto va a ser una fachada hacia el Atlántico que va a tener un papel relevante, entre otras cosas, por ejemplo, en el control del comercio de toda esa área, pero también en la conquista de Britania. La colonia Augusta Emérita, ya sabemos hoy, la actual ciudad de Mérida, hoy desde el año 93, Patrimonio de la Humanidad, es un conjunto arqueológico excepcional. Y en época romana fue una ciudad también singular. Llegó a alcanzar el noveno en el ranking, digamos, del Imperio Romano, la posición novena de las ciudades del mundo antiguo. Si leemos las fuentes antiguas, podemos conocer el interés y la preponderancia que tuvo esta nueva colonia, fundada, a lo que parece,
en el año 25 a.C. por Augusto, con aquellos legionarios veteranos de las legiones quinta y décima. Esta visión que estamos contemplando es una recreación ideal de Augusta Emérita, una recreación en 3D, ejecutada por el profesional Josep Casals recientemente y que refleja muy bien el conocimiento que hoy tenemos de esa colonia. Una población, una urbe romana, donde las mujeres tuvieron, como en todo el imperio, su papel. La situación de las mujeres en Augusta Emérita no difería en absoluto de la situación en general de la mujer en la sociedad romana. La actividad masculina era eminentemente pública y la actividad femenina era mayoritariamente privada en el entorno doméstico. La mujer romana, a lo largo y el tránsito de la historia de Roma, desde la República hasta el Imperio, va a caminar, podríamos decir, en esa dicotomía entre el papel tradicional de la mujer y los nuevos tiempos que se fueron abriendo paso en la legislación romana, con esa evolución desde la mujer republicana, donde hay un gran peso de las mores maiorum, es decir, las costumbres de los antepasados, una legislación enormemente restrictiva, y todo esto se refleja en la iconografía. No hay nada más que ver ese papel de la matrona romana republicana para hacerse idea de cuál era el rol y sobre todo la imagen y el ejemplo social que tenía que transmitir una mujer. En el imperio, sin embargo, se comienzan a abrir nuevas libertades colectivas e individuales y la mujer comienza a alcanzar un mayor protagonismo. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo una mujer nacida libre en un estatus social que una mujer no libre en otro estatus y posición. Generalmente, las actividades femeninas estaban muy restringidas al papel al que le destinaba la historia, al que nos ha destinado tradicionalmente la historia, el papel de esposas y madres. Esas eran mayoritariamente las funciones de las mujeres de las clases elevadas, pero también había mujeres de origen servil que se dedicaban a otras actividades, a veces no remuneradas ni siquiera porque formaban parte de su trabajo cotidiano como esclava o liberta en una casa, que eran peluquera, cosmética, partera, granjera, toda suerte de actividades manuales y oficios muy diversos. Fundamentalmente conocemos ese papel de las mujeres a través de los documentos, de los textos, de las fuentes antiguas, también actualmente de la epigrafía, de documentos arqueológicos, y la iconografía tiene mucho que decir al respecto, que es en lo que yo me voy a centrar, en esa visión iconográfica de las mujeres de Augusta Emérita. La formación de la mujer en general era una formación para la preparación del hogar, es decir, para llevar el hogar. El tejido y el hilado son habilidades caseras que muchos mitos de la antigüedad potenciaron. Ese trabajo doméstico y ese ejemplo que encarna, por ejemplo, la madre de los Graco, Cornelia, muy famosa por las reuniones que tenía, pero sobre todo por ejemplificar el papel de la mujer tradicional romana. El cultivo de las artes, la formación intelectual, fue objeto de la crítica social. Es decir, las mujeres instruidas eran objeto en ocasión en su propia sociedad de un cierto menosprecio, de una cierta burla. Las virtudes femeninas no se podrían traducir literalmente del latín, pero son la pietas, la fidelitas, la paciencia, la modestia. No se traducen literalmente por piedad, fidelidad, paciencia, modestia. Tienen unas connotaciones mucho más amplias, esas virtudes. En Mérida, en Augusta Emérita, las mujeres desde el poder fueron aquellas que estuvieron relacionadas con la familia imperial, con lo que era la encarnación del poder por antonomasia. Hay una presencia femenina fundamentalmente en los grandes espacios públicos. El teatro, sin duda, se convirtió en un magnífico escaparate. Ese frente escénico del Teatro de Mérida desplegó todo un repertorio de imágenes de esposas, madres, hermanas, de emperadores, que garantizaban algo tan importante como era la línea dinástica, el desarrollo y la perpetuidad de la dinastía, de la gens en el poder. Esos espacios públicos, como es el caso del teatro, tenían
en las imágenes un magnífico vehículo de propaganda política. Y se convirtieron así esos edificios en ejemplos y escenarios de esa propaganda política. En el Teatro de Mérida, sin duda, la efigie del fundador de la colonia, del gran pacificador de Hispania, el Princeps Octavio Augusto, fue la efigie más señalada de las muchas que debieron existir en el frente escénico, que a la manera de retablo desplegaba todo un mensaje de imágenes que aludían a ese poder omnímodo que Roma representaba en este territorio occidental de la península ibérica, sin duda el menos romanizado. El Augusto de Prima Porta, que vemos aquí en la imagen a la derecha, es el ejemplo más fehaciente, esa exaltación heroica de la figura de Augusto, como el gran iniciador del Saeculum Aureum, como el gran pacificador de la península ibérica, como el que consiguió que el imperio alcanzara un momento álgido y cumbre. ¿Quiénes eran estas mujeres que rodeaban al poder? Sin duda, Livia, su esposa, su segunda esposa, una poderosa mujer romana de notable ascendencia social, que tuvo un largo camino al lado de Augusto, porque fue muy longeva, y que tuvo una permanente presencia pública. En el centro de la imagen podemos apreciar la estatua del Teatro Romano de Mérida, que se identifica con Ceres, con la diosa de la agricultura. Algunos autores, como el profesor García Bellido en su día, quisieron ver en ella la efigie idealizada de Livia, de la esposa de Augusto. La imagen de Livia fue cambiando con el curso del tiempo. Sus primeros retratos simbolizan, lo vemos en la imagen de la izquierda, en los dibujos de la izquierda, simbolizan, como digo, el papel de la mujer republicana, esa mujer de cabello recogido, austera, siempre en un paso atrás con relación al marido, es decir, en una situación de segundo plano con respecto. Pero Livia no quería jugar un segundo plano en la actividad política de Augusto y así se presentaba junto a él y fue desarrollando en el curso de los siglos estas 4 imágenes evolutivas que concluirán con la última, ya cuando la emperatriz es, digamos, deificada y fallece, y después Claudio será el que la eleve a la categoría de diva, cosa que no hizo su hijo natural Tiberio. La imagen de Livia divinizada debió de jugar un enorme papel en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Estas otras imágenes que tenemos a la derecha nos muestran esos grandes estatuas de recintos públicos. Esta en concreta viene de Paestum, de Italia, aunque está en el Museo Arqueológico Nacional, junto con la efigie de su hijo Tiberio, y representa ese modelo ya último de Livia, ya en el tránsito hacia su divinización. Pero no solamente fue Livia, fueron todas las mujeres relacionadas con la primera dinastía en el poder, la que se viene a denominar la dinastía Julio-Claudia, consecuencia de la fusión de 2 líneas, la línea de Augusto, la Julia, y la línea de Livia, a través de Tiberio, la Claudia. Esa doble línea de poder que va a lo largo de todo el siglo I, sobre todo la primera mitad del siglo I, ser una constante fuente de debate y de estrategia política, magníficamente representada en algunas películas, como Yo Claudio, y en otras representaciones también literarias. Una de las mujeres que gozó de mayor respeto público fue sin duda Agripina la Mayor, la nieta de Augusto, la hija de Julia, la hija de Augusto, y de Agripa, que precisamente y probablemente fue el patrono de la colonia Augusta Emérita, porque así lo dicen las inscripciones oficiales que se conservan visibles en el Teatro Romano de Augusta Emérita, en este que vemos aquí en la magnífica vista aérea. Las grandes inscripciones monumentales de las 2 entradas laterales del teatro nos recuerdan a Marco Agripa siendo cónsul por 3ª vez y ejerciendo la tribunicia potestad por 3ª vez como el patrono, el ergeta, el hacedor de esa gran obra pública que fue el Teatro
romano de la colonia Augusta Emérita. Pues bien, en las excavaciones de este recinto no solamente se halló en este espacio ajardinado un ciclo dinástico encabezado por la efigie con la cabeza velada que hemos visto antes de Augusto, que es esta que ven aquí en la parte inferior, y Tiberio, su hijo adoptivo, Druso, el menor, el sucesor de Tiberio, sino también se encontró esta estatua. Una estatua femenina ligeramente menor del natural, pero que no se había estudiado y analizado hasta ahora a fondo. La figura no tiene cabeza, por tanto, no podemos saber a quién está representando, a quién está efigiando. Pero la vestimenta que lleva, la indumentaria que lleva, es el conocido como ricilium, es decir, un gran manto envolvente que simboliza el luto oficial de la mujer romana. Probablemente esta estatua nos esté recordando a esa exaltada y valorada figura de Agripina la Mayor. Esa mujer, nieta, como he dicho, de Augusto y Livia, esposa de Germánico, que joven se va a quedar viuda y va a ser la encarnación del respeto, de la lealtad y de la honra hacia su esposo fallecido. Un esposo que estaba llamado probablemente a ser emperador, pero que no alcanzó el poder por su muerte prematura. Sin embargo, Agripina se va a mostrar constantemente con esa indumentaria de luto que no solamente vemos en esta pieza del Teatro de Mérida, sino también en el Teatro de Segóbriga y en otros recintos públicos de la península ibérica, como en otra estatua de la provincia de Cádiz relacionada con el Fórum de Hipónuba. En el Teatro de Mérida, en el frente escénico, se desplegaron enormes ciclos dinásticos y también mitológicos, combinados. Presumiblemente, los emperadores se colocaban en el primer cuerpo de escena, porque eran los intermediarios del segundo cuerpo de escena que ocupaban las divinidades del Olimpo tradicional. De esta manera, los seres humanos, las personas, los ciudadanos normales de la vida común, tenían en sus emperadores ese nexo e hilo conductor entre la vida terrenal y la vida celestial de las divinidades del panteón clásico. En este primer cuerpo se debieron ubicar ciclos dinásticos con emperadores que vestían la toga, la indumentaria civil, con emperadores que vestían el traje militar, famoso lórica o toracata, y representaciones de divinidades que nos hablaban de ciclos mitológicos. Entre los hallazgos que se encontraron en las excavaciones del teatro de principios del siglo XX, debemos destacar esta pieza, que aunque está muy deteriorada, esta imagen fracturada en dos elementos y muy alterada, muy rodada, presumiblemente porque se quemó, representa a la otra Agripina, Agripina la joven, Agripina la menor, Iulia Agripina, hija de la Agripina anterior, de Vipsania Agripina, Agripina Mayor y de Germánico, nieta, por tanto, de Julia y de Agripa, hermana de Calígula, sobrina y esposa que va a ser de Claudio y madre de Nerón, en cuyo empeño se va a, a centrar como madre para conseguir que su hijo Nerón y por tanto su línea dinástica llegara al poder. Su efigie debió ser enormemente popular, porque aquí tenemos otro retrato exactamente igual al del Teatro de Mérida, que procede del Foro de Conímbriga, de otra ciudad romana de la Lusitania. Por tanto, esta segunda Agripina, Agripina la Menor, entre el 16 y el 59 después de Cristo, que fue la fecha de su vida, bastante larga, por cierto, si tenemos en cuenta la esperanza de vida de las mujeres de la antigüedad, y estamos hablando de una emperatriz, como digo, debió de jugar un papel enormemente importante en esa propaganda política de la colonia Augusta Emérita. Otros espacios esenciales en esta presencia física de las mujeres del poder fueron los foros. El foro colonial, dominado por el llamado Templo de Diana, que estaría, digamos, en el tramo diestro del punto de insección entre el Decumanus y el Cardo Máximo, el foro colonial,
formado por diferentes plataformas o diferentes áreas que se fueron superponiendo, como pasa en todas las ciudades. Un foro no se construye de una sola vez, sino que va evolucionando en el curso del tiempo y los edificios se van añadiendo. Y luego el otro recinto, lo que llamamos el foro provincial. No olvidemos que Augusta Emérita era capital de provincia y, por tanto, necesitaba estructuras administrativas de carácter provincial. Este gran recinto, construido en época de Tiberio, al que se ingresaba a través de un edificio todavía visible hoy, que es el Arco de Trajano, y que se edificó y se levantó siguiendo un conocido modelo de Roma, como es el Templo de la Concordia, que Tiberio rehizo, un edificio ya antiguo en los foros de Roma, pero que Tiberio rehizo y volvió a edificar. El modelo de Roma, de la Edes Concordiae, fue el modelo en el que se inspiró el arquitecto que ejecutó este edificio de la colonia emeritense. Estos dos foros van a ser el núcleo de atención de nuevos programas donde las mujeres de la familia imperial van a tener ese papel protagonista como hacedoras y elemento crucial de los ciclos dinásticos del poder. Van a ser, sin duda, esposas del emperador, madres de emperadores, hermanas de emperadores, es decir, piezas claves para entender la continuidad, la garantía del régimen político y la exaltación de los valores que estas mujeres entrañaban y que eran el espejo en el que se debían mirar el resto de las mujeres de la sociedad romana. Aquí tenemos algunos de esos retratos que vamos a ver ahora. Agripina, la menor, Antonia, la madre de Claudio, y otra serie de fragmentos ya estatuarios masculinos que están simbolizando al emperador sentado en un trono tipo Júpiter, recalcando este valor de personaje ideal. Agripina la menor, como hemos dicho antes, debe de jugar un papel fundamental, porque ella se erige en la auténtica defensora y urdidora del papel de la línea Claudia para ascender al poder. Y llegará al poder finalmente su hijo germánico. Esta cabeza se encontró en el siglo XIX, esta cabeza retrato que vemos aquí, se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Pero originalmente, como vemos en esta fotografía inferior de finales del siglo XIX, estaba en la colección del Museo entonces Arqueológico de Mérida. El marqués de Monsalud, natural de Almendralejo, la hurtó de la colección del museo, se la llevó a su palacio de Almendralejo y posteriormente a su muerte pasó a una colección privada que finalmente fue adquirida por el Museo Arqueológico Nacional y por eso la así llamada Agripina Monsalud está hoy en el Museo Arqueológico Nacional. Nos la representa hermosísima, sabemos por las fuentes de su belleza, tocada de una diadema, de un tocado alusivo a su condición imperial y con ese típico peinado de bandas de rizos que concluyen en la parte posterior en esa suerte de mazo trenzado o coleta o moño bajo, muy característico del peinado de Agripina, como se puede apreciar en las acuñaciones monetales que recuerdan y exaltan el papel de esta singular mujer. Pero también la representación femenina adquiría desde el poder la visión alegórica de los nuevos territorios anexionados por Roma, como es el caso de las provincias. Aquí tenemos a la izquierda una pieza en bronce que se encontró en una zona de fundición, pero que procede del foro colonial, es decir, del templo de culto imperial, y que representa a una provincia africana, probablemente a Mauritania. Es una moda que ya desde época de Augusto se empieza a impulsar en los edificios públicos el representar al emperador rodeado de las provincias y éstas toman forma femenina, de territorio en femenino. Y aquí vemos en un mosaico también del Museo del Bardo de Túnez esa representación con la cabeza de ese característico cabello ensortijado de carácter étnico muy típico de las mujeres africanas, que es el mismo que representa la figura
en bronce de esta pieza emeritense. La pieza se encontró en unas excavaciones y su primera editora la interpretó como una Diana cazadora, pero posteriormente nosotros realizamos un estudio iconográfico más completo, más amplio al respecto y determinamos que no se trataba en absoluto de la representación de la diosa Diana cazadora, puesto que tenía ese rasgo identificativo étnico, como es la cabeza de una mujer africana, que representa un territorio de manera alegórica. El foro provincial, como he dicho antes, se edificó siguiendo el patrón y el modelo de Roma, de la Edes Concordia, es decir, del Templo de la Concordia, que es este que vemos abajo a la izquierda en una moneda de época de Tiberio. Allí debía de estar sin duda la representación de la propia Concordia, así se conserva en una inscripción monumental que en el siglo XVII se reempleó para el monumento a Santa Eulalia. También en otra de las piezas reutilizadas, que muchas veces es el fin de la mayor parte de las colecciones arqueológicas históricas en nuestras ciudades, las piezas romanas se reutilizaron en época visigoda y a lo largo de toda la Edad Media y la Edad Moderna y Contemporánea, reempleándose como material de construcción, y en el caso de muchos edificios los escudos heráldicos se labraron, como es este caso. Este pedestal dedicado a Agripina está hecho sobre un bloque de mármol, y sobre el pedestal de Agripina se ha rehecho un escudo heráldico del conde de la Roca, en cuyo palacio se encontró la pieza embutida en la fachada. Por tanto, aquí vemos, a través de estas representaciones y de estos documentos epigráficos, la dedicación a la Concordia, la dedicación a Agripina, curiosamente, con la segunda línea cincelada, porque a su muerte ya saben que es objeto de la damnatio, es decir, se le aplica la damnatio memoriae, se quiere borrar el recuerdo de esta mujer a lo que parece para la infausta memoria de sus herederos y sucesores, y en el foro provincial también se localizaron otra serie de piezas de gran importancia. Esta estatua, cuya réplica, reproducción, está en la fachada del Museo Nacional de Arte Romano, pero el original está en el interior de la colección permanente, es una representación alegórica de lo que llamamos tipo Coré, que probablemente está representando a Libia. El templo del foro provincial, edificado por Tiberio, es dedicado a Divo Augusto, a su madre Livia, presumiblemente todavía viva, y precisamente no muy lejos de allí, del recinto del templo del foro provincial, se hallaron estas tres figuras de tamaño medio pequeño, tres piezas de bronce de aproximadamente unos 40 centímetros de altura, que representan a Augusto con la cabeza cubierta por el velo, ejerciendo esa actitud de pontífice, a Livia, que está en actitud orante, y la figura central tocada por una corona, el emperador en el cargo, que es Tiberio. Este grupo se ha interpretado como un conjunto de simulacra, es decir, pequeñas estatuillas oferentes que se custodiaban en los templos y que eran las que salían en procesión en las ceremonias religiosas del culto imperial de las ciudades del mundo antiguo. Aquí tenemos en la parte inferior la imagen del famoso ara de los Vicomagistri de la colección vaticana, donde estos tres personajes están oficiando una ceremonia y llevan en sus manos tres estatuillas muy similares a estas que conservamos en la colección emeritense. Por tanto, en el foro provincial, esta estatua colosal en total tendría unos 3 metros de altura, de más de 2 metros y pico de altura, faltándole la cabeza, era la estatua oficial de culto que estaría sin duda junto a Tiberio y junto al Divo Augusto, que estaría divinizado. Pero además tenemos este documento tan interesante de las tres estatuillas de bronce que estaban relacionadas con esos elementos de culto donde las mujeres tenían un papel. Otra mujer del ámbito público, pero no ya de la Casa Imperial,
fue esta que aparece, cuyo nombre aparece representado en el dintel de este actual templete dedicado a Santa Eulalia, mártir del siglo IV, patrona de Augusta Emérita. En el siglo XVII se edifica con restos del templo romano dedicado a Marte, como se puede leer perfectamente en la inscripción, Marti Sacrum Vetila Paculi, es decir, consagrado al dios Marte por Vetila, la esposa de Páculo. ¿Quién era esta Vetila? Vetila probablemente tuvo algún cargo oficial vinculado con el culto imperial, pero es la esposa de un gobernador de la provincia, Lucio Roscio Páculo, y Vetila levanta a sus expensas, probablemente para apoyar la carrera política de su esposo, un templo dedicado al dios Marte, del que hoy nos han quedado apenas algunas huellas reempleadas en el siglo XVII en este conocido hornito de Santa Eulalia que está en la fachada de la basílica actual de Santa Eulalia, patrona de Mérida, cuyos temas decorativos interiores de los sofitos son estos que estamos apreciando aquí, que son esos relieves dedicados a un tema enormemente relacionado con el dios Marte, el armamento que se captura a los enemigos, la congeries armorum, el amontonamiento de esas armas que se capturan a los enemigos sometidos. El modelo venía, aquí tenemos la inscripción oficial, Marti Sacrum Vetila Paculi, y luego en el siglo XVII, fíjense que debajo dicen, ya no Marti, sed Jesucristi, es decir, ya no está a Marte, que es una divinidad pagana, sino a Jesucristo, Deo Optimo Máximo, es decir, como ya en la época en la que se erige el monumento, el resto del edificio pagano dedicado a Marte aparece reconsagrado con esa inscripción inferior tan interesante. Y como decía, Vetila no escatimó esfuerzos para construir este edificio que no sabemos en época romana dónde se ubicó. Lo que sí sabemos es que tuvo una rica decoración. A la derecha vemos un detalle de estos sofitos decorados con la congeries armorum, que nos retrotraen a los modelos que se impusieron en Roma desde época de Domiciano y sobre todo en el Foro de Trajano en Roma. Esta es la base de la columna trajana de Roma, donde vemos que se están reiterando los mismos motivos. El amontonamiento de las armas capturadas a esos enemigos del Imperio Romano, generalmente los pueblos bárbaros. En la parte inferior, este detalle de dos fragmentos son dos piezas que se encontraron en el Teatro Romano de Mérida y que corresponde a una gran reforma de época trajanea, hecha sin duda por la calidad de las obras, por un taller de Roma que conocía a la perfección estos modelos y que debió de impactar en la población emeritense y se mantuvo. Muchas mujeres romanas de Augusta Emérita tuvieron ciertos puestos de relevancia en la religión de su momento. Incluso algunas se mantuvieron fieles a las divinidades de tradición y de raigambre indígena, como era esta Dea Ataequina, Turibridensis Proserpina. Esta mujer que dedica la inscripción, encontrada en lo que se llamaba hasta entonces la Albuera de Carija, que no es otra cosa que el actual embalse de Proserpina, porque tomó el nombre en el siglo XIX de la inscripción que se encontró allí, la inscripción dedicada a Proserpina. Estas son algunas de las imágenes del embalse cuando se produjo el vaciado del mismo, para que vean la impactante obra de ingeniería romana de este embalse que todavía hoy se utiliza y que es, podríamos decir, la playa de verano de los emeritenses, que está a unos 7 kilómetros de Mérida y que sin duda fue un elemento de captación hidráulica para dotar a la colonia de esa necesidad fundamental que es el agua en las ciudades de la antigüedad. Hay algunos restos pequeños de lo que debieron ser esas mujeres vinculadas al culto oriental, concretamente a esas religiones mistéricas
traídas de la zona más oriental, como el culto a Mitra, los cultos de carácter egipcio, a Isis, a Serapis, etc. Aquí tenemos una de las estatuas del conocido Mitreo emeritense, que se ha interpretado como una Isis. Esta es la famosa Isis del Museo de Nápoles de Pompeya. Y aquí tenemos una mano con un sistro, que presumiblemente pertenecía a una estatua de estas de Augusta Emérita, de un recinto de culto oriental, y en la zona inferior, la imagen inferior, es un retrato de una joven emeritense cuyo peinado está reproduciendo literalmente esos típicos bucles ordenados de las sacerdotisas de Isis, lo que quiere decir que esta joven presumiblemente estaba vinculada con el culto de la diosa oriental, de la diosa Isis. En el mundo particular, en la esfera privada, las mujeres se representaban siguiendo los modelos del arte oficial, siguiendo los modelos que imponían las emperatrices. Aquí tenemos algunos de esos ejemplos que toman su nombre por generalmente las estatuas metropolitanas y pompeyanas que se descubrieron en el curso de las excavaciones. Algunas de ellas excavaciones borbónicas, en el caso de la gran y la pequeña herculanense, encontradas en las excavaciones de Carlos III en el yacimiento de Herculano, y actualmente en el Museo de Dresde, donde fueron a parar merced a la esposa de Carlos III, María Amalia de Sajonia, quien las trasladó a el palacio y la colección de su padre en Dresde. Pues bien, estas mujeres particulares colocaban sus estatuas en las fachadas de los monumentos funerarios para contemplación de los conciudadanos, porque de esta manera se exhibían públicamente y, sobre todo, eran reconocidas como mujeres pertenecientes a una élite social. Imitaban, sin duda, la iconografía y la presencia de algunos de estos personajes públicos. Esta es la famosa estatua infantil de Octavia III, hija de Claudio, procedente del Augusteum de Baia, de la ciudad de Baia. Aquí tenemos una estatua emeritense que, como pueden contemplar, repite miméticamente el modelo oficial de esta hija de Claudio, de esta estatua de época de Claudio. No es otra cosa que una joven niña que se viste con un traje de adulta. Probablemente quiere emular a esas jóvenes princesas, a esas mujeres ya casadas que formaban parte de su entorno familiar. Sin embargo, vean cómo todavía el rostro adquiere esa personalidad y mantiene esa personalidad netamente infantil. El mundo funerario, por tanto, va a ser el receptor de esas efigies oficiales y privadas donde los personajes, en este caso particulares, se representaban. Aquí tenemos lo que se viene a denominar los columbarios de Mérida, los columbarios de Augusta Emérita. Son unos monumentos a cielo abierto, conservados prácticamente completos, en cuya fachada se colocaba la inscripción alusiva a la familia, en este caso la familia de los Boconios, porque así se llaman todos los miembros de esta gens. Arriba, en la inscripción, vemos unas representaciones simbólicas de las condecoraciones militares que ornaban probablemente la coraza de estos personajes que tienen origen militar. Pero lo más interesante es que dentro del mausoleo, dentro del recinto funerario propiamente dicho, encima del orificio donde iban las urnas para contener las cenizas de estas familias, están el matrimonio, el esposo y la esposa, y los hijos, el hijo y la hija. Es un ejemplo clarísimo de ascenso social, de cómo a lo largo de una nueva generación de emeritenses, un personaje que probablemente habría tenido una extracción sencilla y relativamente modesta, gracias a su cursus honorum, gracias a los cargos públicos que probablemente desempeñaron, como han analizado diferentes especialistas en epigrafía romana, tratando sobre la sociedad emeritense, pues debieron alcanzar en el curso de los siglos. Muchas de estas mujeres no se resignaban a imitar
fielmente el patrón de la emperatriz de turno. Aquí tenemos un conocido ejemplo, la llamada gitana de Mérida. Se llama así porque cuando salió, los obreros que la encontraron recordaron en este peinado esas típicas patillas y caracolillos que llevaban las gitanas del momento. Es un retrato de una joven emeritense que sigue los modelos y los patrones de las figuras ancestrales de su cultura. A la derecha apreciamos una cabeza del Tolmo de Minateda, una escultura ibérica que nos repite, de alguna manera, este peinado tan tradicional que llevarían sin duda las antepasadas de esta mujer emeritense y que ella mantiene fiel a la tradición de su tierra y de su lugar de origen. Sin embargo, otras mujeres, quizá de mejor posición, sí imitaban de manera fiel y reiterativa los peinados de Antonia, la madre de Claudio, de Faustina, la esposa de Marco Aurelio, con ese típico trabajo del cabello en ondas. Porque además, tengamos en cuenta una cosa, el peinado no era solo una moda, el peinado era un símbolo de estatus social, porque una mujer que llevaba este peinado tan elaborado significaba que tenía a su servicio varias esclavas ornatrices, es decir, mujeres que se dedicaban solo a ayudarla en su belleza y en la ornamentación personal de esta señora. Por tanto, el peinado y la indumentaria eran un símbolo evidente de posición social, vistiendo ricos trajes, adornándose con ricas joyas, llevando peinados ampulosos y muy trabajados. No era una mujer cualquiera la que podía tocarse con este complejo peinado. Tengan en cuenta que para poder conseguir estas ondas, que no son naturales del pelo, tenían que utilizar tenacillas que calentaban al fuego, en ocasiones eran pelucas traídas de Egipto con fibras naturales e incluso con cabello natural, para dar a la mujer toda esa apariencia y esa ornamentación tan importante cuando se exhibía en público. Hubo, sin duda, mujeres más modestas, como esta joven Prócula de 11 años, a la que sus conlibertos, es decir, los que habían sido libertos con ella en la misma casa, le dedican este bustito, que imita, un busto, como vemos aquí, el busto de Livia, en bronce, que imita los bustos en bronce y que sin duda iba colocado en un monumento funerario colectivo, como es este columbario de Roma, de Vigna Codini, donde podemos entender cómo se colocaban estas piezas y cómo iban siempre acompañadas de su correspondiente inscripción y texto explicativo en torno a el papel y la posición que tenían estas mujeres. Matrimonios que se representaban uniendo sus diestras, matrimonios legales, donde los dos eran de origen libre, donde los dos se representaban al mismo tamaño, en la misma escala, porque si ella no hubiera sido del mismo nivel social, no hubiera tenido derecho a estar representada al mismo nivel que su marido. Y aquí, sin embargo, apreciamos cómo está Aselia Higia, a la que dedican el monumento junto a su esposo, sus propios hijos, o esta otra que dedica el monumento, estando todavía ella viva, a su esposo presumiblemente ya fallecido. Son ejemplos, muchos, de cómo estas mujeres del siglo I, del siglo II, como es este caso, de la conocida estela de Lutatia Lupata. Es una pieza muy interesante que recientemente ha sido estudiada y analizada a fondo por el profesor Alvar y otros colegas especialistas en epigrafía, el profesor Edmondson, Ramírez Ádava, Luis Hidalgo, es decir, por diferentes especialistas en epigrafía que han concluido un magnífico volumen sobre la epigrafía funeraria que tendrá aparición inmediata, de hecho ya está en fase de imprenta, y han hecho un estudio muy curioso. Me permito avanzar este trabajo porque creo que la hipótesis que lanzan ellos en su estudio es enormemente sugerente. Lutatia Lupata, de 16 años, quien le dedica el monumento es Lutatia Severa y dice textualmente a su alumna: no entendamos este término con el concepto actual, contemporáneo. Lutatia Severa
es la que le da el nombre a Lutatia Lupata. Y esto significa que esta joven, que muere a los 16 años, probablemente había sido prohijada o acogida en la casa de Lutatia Severa. Pero lo más interesante es lo que destacan Alvar y Edmondson en su estudio. El término Lupata, que es el segundo nombre, es decir, el nomen, el cognomen, Lutatia lo toma por su protectora. Pero Lupata probablemente hace alusión a su origen. Quizá era hija abandonada de una prostituta, porque no olvidemos que lupa en latín es prostituta. Por tanto, Lutatia, la Lupata, es decir, Lutatia, la hija de prostituta. Es una hipótesis enormemente interesante. Ha tomado el nombre de su protectora, la que le edifica y rinde homenaje en este monumento, y sobre todo destaca que la ha salvado de un inexorable destino adverso para ella, siendo por tanto la hija de una posible meretriz. Esta Lutatia Lupata, en la recreación que hicimos en su día polícroma, nos da idea de cómo era esta representación tan interesante de una joven emeritense. Y, claro, el mundo de la música, la formación cultural, está muy presente en el ámbito funerario, siempre en escenas alegóricas, en este sarcófago del British o en este sarcófago de los Vaticanos, pero sin duda Lutatia Lupata se integra dentro de ese ámbito de las mujeres y las artes, del que tenemos varios documentos interesantes en Augusta Emérita. En el centro de la imagen está una estatua de Musa, probablemente procedente de un jardín particular, donde los ciudadanos de a pie, bien situados obviamente, porque nadie se podía permitir una estatua de este calibre en una casa si no hubiera sido una persona de una alta posición social, representan a las musas, a esas musas que van a inspirar el otium doméstico. Y luego otra pieza epigráfica enormemente interesante, Cornelia Notis, liberta de Publio, secunda mima, es decir, es una mima que probablemente actuó en el Teatro Romano de Mérida. Solemnis et ali, es decir, aquellos que habían sido mimos de su misma compañía, que habían trabajado con ella en esta Grex Theatralis, le dedican el monumento, un monumento enormemente modesto, pero donde la epigrafía nos sirve una vez más de documento interesantísimo de análisis social de uno de los poquísimos ejemplos de una mujer de la escena teatral emeritense, de la que no tenemos prácticamente otra efigie. La musa de Mérida se sitúa en esos ciclos de Apolo y las musas, que eran frecuentes en los odeones, en los teatros, en los grandes recintos culturales, y obviamente estaban muy presentes, como en este teatro de Sabrata, donde vemos la representación de Apolo y las musas en el podium del púlpito del recinto, en la parte inferior en detalle. Esta Cornelia Notis, junto a este Quintus Vivius Fuscus, el tocador de la tibia, el tibique, fueron sin duda parte de esos componentes sociales populares que debían hacer que el público pues, se deleitara en las representaciones de nuestro teatro romano de Mérida, el más importante, sin duda, de la península ibérica. Un paralelo interesante lo tenemos en el monumento de la Liberta Claudia Toreuma, de la actual ciudad de Padua, donde se le dedica el monumento, y también esta Claudia Toreuma es, igualmente que Cornelia Notis, una mima, una mujer que se ha dedicado a la actividad teatral. En este caso parece que con mayor fortuna, porque el monumento tiene una cierta envergadura y esto costaba un dinero que no cualquier actriz o cualquier personaje del mundo del teatro se podía permitir. Actividades profesionales que conocemos aquí, la estela de la tabernera, donde no interesa el personaje sino la escena en sí. Esta mujer, Sentia Amarantis, está sacando el vino del tonel y dice textualmente que tiene 45 años y Sentius Victor, a su esposa muy querida, le procuró hacer el monumento, con la que vivió 17 años. Por tanto, se había casado con él con 28 años, una edad bastante avanzada
para una mujer de la antigüedad. Tengamos en cuenta que una niña, prácticamente una mujer, apenas se convertía ya en mujer y podía procrear, inmediatamente era desposada. La escena de la tabernera también nos lleva a este otro monumento funerario de Iulia Saturnia, médica óptima, como dice su esposo aquí, y lo sabemos porque probablemente ayudó a otras emeritenses a traer hijos al mundo, aunque ella no los tuvo, porque no aparece ninguna denominación de sus hijos en el monumento. Sin embargo, en la parte posterior se representa esta especie de crisálida que no es otra cosa que un bebé recién nacido. Sabemos que en Augusta Emérita la profesión médica tuvo un enorme desarrollo. De Mérida procede este Speculum Magnum Matricis que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, uno de los extrañísimos ejemplos de instrumental ginecológico. Este relieve de Ostia con una escena de parto donde varias mujeres parteras ayudan a la parturienta que está en el lecho agarrándose la pobre como puede en el momento de haber parido. Aquí vemos al neonato ubicado en esa especie de bandeja o receptáculo. Iulia Saturnia, a la que dedica a su esposo el monumento, alabando su carácter de esposa óptima, también alaba el carácter profesional que tuvo, matrona emeritense. Ajuares funerarios, inscripciones de médicos, donde de manera excepcional está esta mujer que debió de gozar de una enorme popularidad. Y ya para ir concluyendo, me voy a referir a esta placa relieve que se encontró a comienzos en torno al año 2000 en una necrópolis de Mérida y que estaba reutilizada en una tumba. Inicialmente se pensó, por el lugar donde apareció la pieza, que se trataba de un relieve funerario, pero sin embargo, cuando empezamos a estudiarla en más profundidad, Ana Bejarano, la arqueóloga del consorcio que la encontró, Maripaz de Oz, que es helenista, quien estudió la inscripción en griego, que va en la parte superior, a la que ahora me referiré, y yo misma, analizando en profundidad la iconografía del personaje, percibimos que no era un relieve funerario. Nunca en el texto se puede leer Lampas etón 13, es decir, Lampas de 13 años. Nunca un relieve de una jovencita de 13 años de carácter funerario se ha muerto trágicamente, se le representa desnuda. Estamos ante una representación de otro cariz. Se puede fechar sin ningún problema porque la figura lleva un peinado absolutamente canónico de la época de Faustina Mayo, la esposa de Antonino Pío. Un peinado muy típico de un moño alto, que se llama tutulus porque tiene forma de nido, con esa trenza en la parte posterior, como vemos en el retrato imperial. Y sin duda, esta mujer o esta representación femenina quería recordarnos esa belleza particular y ese canon de la moda del momento. ¿Pero qué significa esta pieza? Nosotros, en nuestra publicación, llegamos a la conclusión de que se trataba de una prostituta, de la representación de una cortesana, de una mujer que está desnuda, exhibiéndose en su plenitud, ricamente adornada. Está en el momento en el que se está despojando de la fascia pectoralis, de lo que sería el equivalente al sujetador nuestro, ¿no? Una banda para sostener el pecho. La indumentaria está abajo y ella, exultante en su belleza juvenil, se anuncia y se exhibe. Sin duda, cerca de este lugar donde se reempleó la pieza, debió de existir un lupanar, como los que tenemos perfectamente documentados en Pompeya. Es cierto que los documentos de los lupanares son escenas de sexo absolutamente explícitas, donde las prostitutas están ejerciendo el oficio, incluso en ocasiones hasta aparece el precio, el numeral, la especialidad sexual en la que estaban más versadas, etcétera, etcétera. Pero en este caso el relieve de Lampas es un relieve que debía de estar, como tantos otros, en la fachada del lupanar, como vemos aquí en este dibujo reconstructivo de Pompeya. No olvidemos, esta es otra imagen este es el gabinete secreto, y estos son del Museo de Nápoles, y estos son el último lupanar que se localizó en Pompeya, donde podemos ver los cubículos con la representación pictórica en la parte superior de esas escenas de sexo explícito
de las prostitutas con sus presumibles clientes. Para orientar a los clientes se colocaban por la calle estos falos gigantes indicando que estaban próximos al lugar donde se comerciaba con el sexo. Y este relieve de esta figura femenina sin duda estaría colocado en la fachada. Pero, ¿qué dice el texto? Lampas de 13 años. Si lo traducimos literalmente, lampas significa lámpara, la que brilla, la que ilumina, de 13 años. Y nosotros habíamos pensado siempre, así lo publicamos en su día, que lampas aludiría a este personaje femenino, es decir, sería el nombre de la prostituta, indicando que Lampas, una prostituta de origen griego, de 13 años, se anunciaba en este magnífico relieve en la fachada de un prostíbulo. Pero nuestra buena amiga y colega Clara Menchivenda Trilmith recientemente nos ha hecho una observación que no me resisto a manifestar, porque es autoría y sobre todo ha sido ella la que me ha marcado esta nueva pista, esta nueva hipótesis. Quizá no se referiría al personaje representado. Quizá Lampas está utilizado como término genérico de las prostitutas. Y sería, por tanto, un anuncio que diría, aquí hay prostitutas de 13 años, es decir, jóvenes mujeres. Y además, escrito en griego, lo que quiere decir que en esa Mérida del siglo II, de la segunda mitad del siglo II después de Cristo, que es la época en la que podemos fechar el relieve, como digo, por la clarísima iconografía, había una población grecoparlante importante en la capital provincial. Lampas es el nombre propio o Lampas es el nombre genérico. Sin duda que algún helenista tiene la última palabra en el conocimiento de esta pieza, pero no deja de ser interesante la reflexión final de mujeres jóvenes, extranjeras, sometidas y, sobre todo, dedicadas a lo que se viene a llamar, desgraciadamente, el oficio más viejo del mundo. En el mundo ya tardío, las mujeres siguieron estando muy presentes. La domina en la vila era el centro del cosmos. Estaba el dominus, en este magnífico mosaico de Tabarca, y luego la domina. En el caso de Mérida tenemos numerosos ejemplos de vila y del territorio meritense, donde aparece, en este caso el mosaico de la cacería del jabalí, las representaciones de las 4 estaciones, que se han querido identificar como la esposa del propietario y sus hijas, encarnando cada una de ellas la representación estacional distinta. Para terminar, aquí vemos algún detalle de estas representaciones de la figura más madura, el invierno, que sería la esposa, la primavera, el verano y el otoño, con cada una de esas representaciones alegóricas. Pero vean cómo los rostros, con sus zarcillos, sus joyas, sus diademas, sus tocados, están representando a figuras de mujeres concretas. Y una mujer concreta que fue la que marcó el tránsito ya al final del mundo antiguo fue sin duda Eulalia de Mérida, esa mártir emeritense, como he dicho antes, que aparece en la geografía tradicional, que en el mosaico de Ravenna de San Apolinar Nuevo está representado junto a la figura de Santa Cecilia y Santa Inés, es decir, en un ranking del martirologio antiguo en primer término, aquí vemos Santa Eulalia. Está representada de manera más o menos estereotipada, como eran todas esas mártires en época bizantina representadas en estos mosaicos bizantinos. Mártir del siglo IV, que constituyó uno de los paradigmas de la cristiandad, que marcó el final del mundo pagano en Augusta Emérita, como recogen numerosos documentos de la colección emeritense, como esta conocida placa dedicada a la mártir Eulalia. La Basílica de Eulalia es sin duda el último centro donde una mujer fue enterrada, una mártir emeritense fue enterrada. Las excavaciones así lo determinaron, que probablemente se situaría allí el martirium del siglo IV de esta Eulalia de Mérida, y con esta figura tan emblemática de la ciudad de Mérida, puesto que es su patrona, y el 10 de diciembre se celebra ampliamente esta figura, y muchas niñas emeritenses toman el nombre de Eulalia u Olaya,
como nombre propio, en honor a la patrona de la ciudad, pues con esta figura emeritense he querido terminar este pequeño recorrido, un poco abuela pluma, de lo que fue el papel de la mujer romana en la sociedad, de la mujer desde la vista del poder, pero también desde la mujer de la esfera privada, desde las élites más elevadas hasta las mujeres menos consideradas, las que realizaban esas actividades a veces vergonzantes, como la prostitución, y las que realizaban esas actividades artesanales y también consideradas por el resto de las mujeres como esa matrona. Es decir, todas ellas, todos esos documentos epigráficos e iconográficos nos ayudan a entender cómo el día a día de las mujeres de la antigüedad no era tan distinto al día a día de las mujeres del siglo XXI, de esa sociedad que todavía hoy reclama la igualdad de las mujeres, la equidad en el tratamiento a las mujeres y, sobre todo, como yo digo, siendo historiadora, una historia tradicionalmente, la historia oficial ha ocultado en muchas ocasiones el papel de las mujeres, pero como historiadora reivindico que una historia sin mujeres no es una verdadera historia. Pues muchas gracias. Con esta última imagen termino esta presentación y si en algún caso hay cuestiones que sean interesantes, con mucho gusto pues podré responderlas. Espero que haya sido ilustrativo y sobre todo espero que cuando vengan mejores tiempos nos podamos encontrar presencialmente, además de virtualmente, en este Museo Nacional de Arte Romano, que estará encantado de recibirles a todos aquí en este núcleo de romanidad, como es la Colonia Augusta Emérita y como es este Museo Nacional de Arte Romano, que merece la pena una excursión cuando la situación así lo permita. Muchas gracias, Rosa, muchas gracias a todo el equipo y espero no haber defraudado las expectativas. Bueno, gracias a ti, Trinidad, por esta magnífica exposición, no solamente de una gran riqueza expositiva, sino también de una gran riqueza documental, porque has estado dándonos o presentándonos un panorama de muy diversos aspectos, desde las mujeres de la Casa Imperial hasta las prostitutas, pasando por toda la escala, ¿no? Y a mí me ha parecido una exposición maravillosa, de verdad. No esperaba menos tampoco, también lo digo porque te conozco. Y estoy viendo ahora en los chats que los asistentes están todos diciendo que les ha encantado y que es una exposición estupenda. Dicho esto, pues yo creo que abrimos unos minutos de debate. Todo aquel que quiera preguntar algo, pues que lo haga, que abra el micrófono. La imagen no es necesario, pero el micrófono lo puede abrir. La imagen mejor apagada porque estamos grabando, pero el micrófono sí, y que podéis ir preguntando todas aquellas dudas que tengáis o las aclaraciones que queráis que os haga la profesora Nogales. Y yo ya no intervengo más. Adelante. He visto, no sé dónde ha sido al principio, que alguien preguntaba sobre la numismática. No recuerdo ahora mismo. Alguien ha dicho que si podías hablar algo de si sabes. ¿La numismática emeritense o la numismática? Preguntaban por la imagen de las emperatrices en la numismática. Bueno, evidentemente la numismática es un documento fundamental para el análisis iconográfico de las emperatrices, porque no olvidemos que cuando una mujer llegaba a ese puesto, digamos, a esa posición, habitualmente se acuñaba oficialmente moneda. Entonces, esas monedas son el documento oficial del tipo y del patrón que se quería manifestar de esa mujer y, sobre todo, de esa representación desde el punto de vista del poder oficial. De la misma manera que ahora las monedas son un ejemplo clarísimo y un emblema de cómo las mujeres desde el poder se quieren representar, no tenemos nada más que echar mano de la numismática a lo largo de la historia para ver cómo
son fundamentales las representaciones de estas mujeres del poder en el soporte numismático. Y son muy interesantes porque además nos dan la clave para entender muchos elementos de la propaganda política del régimen, porque aparece la emperatriz representada de manera real, pero también aparece representada como una virtud imperial, como un elemento, digamos, como una figura idealizada, como una alegoría, es decir, tiene muchísimas connotaciones y es un documento fundamental. Yo me he centrado sobre todo en la iconografía, pero sin duda la numismática es esencial. Hay también otra pregunta, porque la gente prefiere preguntar a través del chat, de Fernando Márquez, que además de felicitarte, dice que si hay algún caso documentado de mujeres científicas, por ejemplo, médicas. Sí, sí, esta que he presentado, este altar funerario de Julia Saturnia, aparece mencionada explícitamente como Optimae Medicae, es decir, que es uno de los pocos ejemplos de mujer formada en el arte de la medicina. Presumiblemente dedicada a los partos, era un sitio enormemente femenino, porque aparece, como he dicho, en la parte posterior esa representación de un neonato, pero en el texto se puede leer perfectamente dedicado por su esposo a su esposa Optima Medicae. Vale, muy bien. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí, ¿yo puedo? Sí, Fernando, adelante. Hola, felicidades por la exposición que ha sido riquísima y bueno, a mí me ha encantado. Quería preguntar sobre si, al menos en las clases altas de Mérida o en torno a ellas, hay documentación epigráfica o indicios de que las mujeres actuasen en algunos momentos como colegas de sus maridos. No estoy hablando de viudas que heredasen patrimonio, sino pues que mujeres que se dedicasen a una parte de la administración de la domus o de tareas incluso de representación política en colaboración con sus maridos, al mismo tiempo que los maridos vivían. El ejemplo que he mostrado de Betila sí. Es clarísimo, es decir, esta es una mujer cuyo esposo ostenta un cargo público y ella, digamos, actúa como patrona o evergeta de un monumento público, en este caso un templo dedicado al dios Marte, el dios protector de la guerra y por tanto del estamento militar, y sin duda jugó un papel esencial en la carrera política de Lucio Rocio Páculo, que es su esposo. Pero hay varios ejemplos. Aquí hay muchísimos trabajos, sobre todo, como he dicho antes, de los diferentes especialistas en epigrafía, del profesor Antonio Alvar, de Alcalá de Henares, del profesor Edmondson, de Canadá, del profesor Ramírez Ádava, del profesor Saquete, es decir, casi todos los grandes epigrafistas peninsulares que estudian la sociedad romana han tratado este tema de las mujeres emeritenses, en el caso de la colonia Augusta Emérita, porque luego hay otros muchos trabajos generales para toda Hispania. Sobre todo las mujeres vinculadas con el poder, no ya hablo solo de emperatrices, sino las esposas de esos altos cargos públicos provinciales jugaron sin duda un papel fundamental en la carrera de sus maridos. O sea, ¿se puede hablar de que ellas incluso los propulsaron o más que ayudaron incluso? Ellas jugaban un papel e incluso ellas mismas ejercían cargos religiosos que en ocasiones, no digo que era condición sine qua non, pero era un elemento de prestigio social. Muy bien, muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Vamos a ver si alguien ha escrito algo todavía. Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta más. Yo te voy a hacer entonces una, si me lo permites, Tini. A mí me ha llamado mucho la atención un documento, que es el documento de Ataecina. Sí. Entonces, claro, Ataecina es la diosa, es una diosa lusitana que tiene que ver con las curaciones y con todas las cuestiones de sanación y todo esto, y por eso está sincretizada o asimilada a Proserpina.
Y me ha llamado también la atención que el embalse está a 7 kilómetros de Mérida, quizás no estaba ahora en el mismo sitio, pero eso quiere decir que había agua en esa zona. Sí. ¿Y hay solamente esta inscripción en Mérida o tenéis alguna más de Ataecina? Bueno, concretamente sobre el culto a Ataecina se ha publicado bastante. Sí. En su momento, como tú bien conoces, ¿no? Sí. En su momento los colegas de Portugal pues, plantearon la importancia del culto en toda la Lusitania, del culto de esa diosa evidentemente, podríamos decir, indígena, ¿no? de Ataecina, que luego se sincretiza con Proserpina. Sí hay varios ejemplos epigráficos. Sí hay varios, luego hay también algunas piezas que se han encontrado, que están, por ejemplo, una pareja de cabritas de bronce que se ha relacionado como un esboto dedicado al culto de la diosa Ataecina. Y luego, claro, el embalse tomó el nombre porque la inscripción apareció allí. Y claro, no me podía entretener en leer toda la inscripción, pero es muy interesante porque la inscripción es un voto, un ruego, ¿no? a la diosa, porque es una señora que ha lavado su colada y la ha debido de tender en la orilla del embalse. Y un desaprensivo le ha robado, o desaprensiva, le ha robado no sé cuántas túnicas, paénulas, es decir, le roba toda la colada a esta señora. Y esta señora invoca a la diosa para que la castigue, para que castigue al ladrón que le ha robado todas esas, que lo enumera en la inscripción. Es muy curiosa, porque es una inscripción que de alguna manera trae a colación esas divinidades ancestrales, oriundas del territorio, que se sincretizan con las divinidades ya del panteón clásico y que debieron de tener un enorme arraigo popular. Y concretamente aquí, como tú bien sabes, Rosa, todas esas aguas embalsadas para los antiguos eran la entrada al Hades, al inframundo. Y entonces no es extraño que ellos consideraran que se entraba a ese inframundo a través de esa profundidad del pantano, ¿no? De esa agua que había, lógicamente, un manantial natural en la zona, que los romanos no hacen otra cosa, sino que encauzar y canalizar para dotar de agua a la ciudad. Pero sí hay varios documentos de culto a Ataecina. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta de Yasmín Historien. ¿Sabemos si existen varias inscripciones donde veamos devociones femeninas a cultos prerromanos? Sería lo de Ataecina, supongo que ya está respondida, pero si hay alguna más. ¿Y teónimos indígenas de diosas que pudieran ser sus modelos? Bueno, yo, claro, no soy especialista en la materia, pero sí que te digo que hay una enorme variedad de documentos epigráficos, no ya solo en Augusta Mérida, sino en todo el territorio, incluso en toda la provincia de Lusitania, donde hay efectivamente una clara plasmación de esas divinidades, no solo femeninas, sino también masculinas, que se sincretizan con divinidades del panteón clásico. Vale, muchas gracias. Ya que es muy antiguo, ¿no? El famoso volumen de Leite de Vasconcelos, que son las religiones indígenas de Lusitania, que ahí es un repertorio magnífico, son varios volúmenes, que es un libro ya clásico, ¿no? Muy antiguo, pero que sin duda el profesor Vasconcelos pues hace ahí una revisión de todas esas divinidades indígenas de manera pues muy interesante. Muy bien, muchas gracias, Trini. Bueno, si hay más preguntas, pues las podéis hacer. Hola, ¿se me escucha? Sí. Yo soy Leire. Vale, Sí, se escucha pues bien. gracias. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, me ha encantado, me ha parecido súper interesante y además soy una de las beneficiadas por la realización telemática de la conferencia, así que también doy las gracias por seguir adelante con la iniciativa de esta manera. Y a mí se me presentó la duda de, como estuvimos hablando de la presencia de la figura de la mujer en el Teatro de Mérida, también me pregunté si había algún resto, algún hallazgo que nos pudiese referenciar la presencia de las mujeres como asistentes en el circo.
Bueno, como evidencia, digamos, documental no existe. Las fuentes son claras y nos hablan del papel muy secundario de las mujeres en los espectáculos públicos, que eran mayoritariamente masculinos. En el caso del teatro, como sabemos, solamente estaba muy restringido el papel de la mujer, sobre todo en la danza y en el mimo. Por eso es tan interesante esta inscripción de esta mima, de esta segunda mima, que aparece en el teatro, o sea, que estaría conectada con el Teatro de Mérida. En el circo sí sabemos, por algunos documentos y por algunos textos, que hubo mujeres que participaron. De hecho, creo recordar que hay alguna representación en alguna lucerna donde se aprecia una figura femenina cabalgando una viga, es decir, un tiro de 2 caballos. Pero no se sabe muy bien si estas representaciones son alegóricas, es decir, que es una representación alegórica de una figura femenina, o si realmente es que hubo mujeres que corrieron y que compitieron en las competiciones ecuestres del circo. Mayoritariamente eran hombres. Yo no conozco exactamente ningún documento que hable de aurigas, vamos a decir así, en femenino. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Trinidad. Soy David Hernández, de la Complutense. David, buenas tardes. Muy buenas tardes. Voy a tomar yo la moderación del debate porque la profesora Rosa Sanz se ha tenido que ausentar. Entonces, te voy a formular un par de preguntas que están en el chat, si me permites. Sí. La primera, de Magnolia Sánchez, pregunta si existe alguna inscripción en zonas como Comalbo o la zona de Lácara relativas a Taecina o al culto del agua. Pregunta Magnolia. Sí, en esa zona, bueno, en su momento la profesora Maripaz García Bellido publicó también en relación a documentos numismáticos, publicó algunas consideraciones sobre la existencia de ese lucus feronia, es decir, de ese bosque sagrado, vamos a decir así, de ese núcleo central de creencias preexistentes, ¿no? Con respecto al culto de Ataecina, sí que hay documentación epigráfica, no solamente la que os he mostrado, sino también alguna otra documentación. Insisto, no solo en el territorio meritense, sino también en todo lo que era el ámbito provincial, que se debía extender, debía de ser un culto bastante popular en la provincia de Lusitania. Muchas gracias. Hay un par de intervenciones más. Bueno, en primer lugar, Belén Buigues pregunta si se podría repetir el nombre del autor del compendio de religiones antiguas lusitanas, que no se ha oído. El profesor Leite de Vasconcelos. El profesor Vasconcelos, si lo podemos Vasconcelos, Leite de Vasconcelos. Es un libro ya clásico, pero es muy útil para las religiones antiguas de Lusitania. Perfecto. Y la otra pregunta de Yasmín pregunta por si podría ser la representación de Epona. Me imagino que se refiere, no sé si puede, bueno, a la representación de la mujer con los caballos se refiere. Ya. Bueno, en Mérida no hay ninguna documentación al respecto. En el ámbito provincial tengo entendido que hay algún epígrafe alusivo, pero son epígrafes en granito que tienen un problema añadido, que tú bien conoces, David, que se leen muy mal. Algunos lo han interpretado como Epona, como Ebona, como de Abona incluso, es decir, hay algunas piezas que son complejas de leer, pero sí que puede haber alguna documentación al respecto. Con dudas, con muchas interrogantes, pero bueno, los repertorios epigráficos informan al respecto. Yo remito a los volúmenes del corpus y bueno, a toda la edición de las inscripciones meritenses, que tiene un nutridísimo elenco bibliográfico que se puede consultar incluso online. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra cuestión.
para la profesora, para la doctora Trinidad Nogales. Bueno, yo creo que ha sido una conferencia magnífica. Los comentarios, y los agradecimientos en el chat y los aplausos virtuales son abrumadores, y sobre todo nuestro agradecimiento por esta magnífica charla. Ha sido una tarde estupenda. Yo creo que lo hemos pasado todos muy bien y hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias, Trinidad. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Enhorabuena por la iniciativa. Como decía una de las asistentes, esta pandemia, si algo bueno, que no ha traído nada bueno evidentemente, pero si algo bueno hemos tenido que hacer es reinventarnos y abrir esta ventana de la tecnología que nos ha permitido el mantener este contacto y, sobre todo, algo muy importante, en unos momentos en los que la sociedad ha sufrido una quiebra importante, ¿no? Una quiebra emocional, y me atrevería a decir incluso que moral, el acceso a la cultura ha sido un bálsamo. Y yo, como mujer del mundo de la cultura, a todos los que están presentes reivindico que disfruten de la cultura, que participen de los eventos culturales, que la cultura nos enriquece, y yo, como persona responsable de un museo, reivindico también el papel de los museos. Me decían mis compañeros de Madrid que ahora, con la pandemia, como no se puede salir, han observado que los madrileños se han volcado a visitar los museos de Madrid. Yo tuve que ir por un asunto médico a Madrid, y ¿cuál sería mi sorpresa? Que visité el Museo Naval, allí al lado del Museo del Prado, un fin de semana, y estaba lleno de familias con los hijos viendo el Museo Naval, que se acaba de reorganizar y de reestructurar. El Museo de San Isidro, que es donde el que propicia estas conferencias. Visitemos los museos, que a veces, como tenemos las cosas tan cerca, no las valoramos. Y entonces yo quiero terminar mi intervención con esta suerte de speech final, reivindicando el valor de la cultura. Volveremos a disfrutar de los viajes, volveremos a disfrutar de la presencialidad, volveremos a disfrutar de contemplar, de estar unos con otros, de estar con los amigos, pero los museos y los centros de cultura necesitan, para seguir viviendo y seguir lanzando y seguir trabajando, porque no hay cosa que más nos ilusione en un centro de cultura como es un museo, y la propia academia, la universidad, es otro centro de formación y cultura de primerísimo orden, que sentir que nuestro trabajo es aceptado por la sociedad, no solamente aceptado, sino aplaudido, aplaudido y valorado. Ahora hemos vuelto la vista al sector científico, a esos investigadores que en condiciones muchas veces precarias han estado trabajando con las vacunas y con los virus. Se han convertido en nuestros héroes, pero también hay muchos investigadores en el mundo humanístico que tienen una situación complicada, y el humanismo nos cura el alma, también el cuerpo, pero sobre todo el alma. Y yo quiero que el Museo de Mérida sea visitado, y cuando se pueda volver a viajar y volver a encontrarnos, nos encontremos en un museo, que es el mejor sitio para disfrutar en familia. Sin duda, no puedo estar más de acuerdo con tus palabras, Trinidad. Y vaya desde aquí, desde la Asociación Barbaricum, nuestro aplauso más cálido para Mérida, para el museo, por supuesto, para todos los que hacéis posible la cultura en los museos, ¿no? También al Museo de San Isidro, que es el que, como has dicho, propicia esas conferencias. Muchísimas gracias, muy bien dicho, y bueno, pues hasta la próxima ocasión. Nos veremos la semana que viene para la última de estas conferencias. Muchas gracias, David. Un saludo a todo el equipo de Barbaricum, a los compañeros del Museo de San Isidro y a los asistentes por haber sido tan fieles, que ya vamos superando el tiempo permitido. Ya estamos en la prórroga. Un abrazo desde Mérida a todos.